Bueno, pues ya estamos en el Café de Periodistas de hoy, miércoles, otro día cargado de noticias, y es que Lanzarote la verdad que genera noticias diarias. Y ahora también hay otra noticia, en este caso en La Palma, pero que tiene una traslación a todas las islas porque es la debilidad que tiene nuestro sistema eléctrico. Ayer sufría La Palma otro apagón total, un cero energético que se llama. Y en este caso, la verdad que los palmeros están sufriendo, en este mes de mayo ha tenido, si no me equivoco, 5 incidencias graves y menos graves. Don Tomás López, buenas tardes, ¿cómo estamos, don Tomás? Muy bien, buenas tardes. También está Erika Cerdeña, la directora del programa Las Voces de la Mañana, de Lancelot Radio. Buenas tardes, Erika. Buenas tardes, Erika? Jorge, muy bien. Bueno, en este caso, Lanzarote, tampoco podemos tirar voladores. Yo siempre cuando veo lo que ocurre en otras islas, en La Gomera ya ocurrió un cero energético, en La Palma, y en Lanzarote hemos ido escapando, aunque ocurrió una vez un pequeño cero energético, muy pequeño, hace ya un tiempito, pero puede tocarnos igual que le ha tocado a La Palma. Y en Tenerife también ha pasado de forma importante. De forma importante, y a mí lo que me preocupa es la alta dependencia que tienen las Islas Canarias, pese a que porque mucha gente puede decir, bueno, pero mira, nos libramos, tenemos sistemas autónomos, en el caso de Lanzarote y Fuerteventura estamos conectadas, pero que nos libramos, por ejemplo, del apagón en Península, pero a mí me preocupa, nos afectó a las telecomunicaciones, a mí me preocupa la alta dependencia que tenemos en cuanto a las telecomunicaciones y en cuanto a las energías, y esto tiene, según ha apuntado el Gobierno de Canarias, al parecer la explicación de La Palma habla de obsolescencia, algo que hemos comentado. Yo ignoro cómo están las cosas en Lanzarote, bueno, algo sí que sé, y no es que estemos muy modernizados, que digamos, sé que el Gobierno de Canarias está intentando a marchas forzadas trabajar por eso estamos hablando siempre de energía, siempre de emergencia energética, siempre estamos hablando de esa necesidad. Yo no sé hasta qué punto la gente le da la importancia, la ciudadanía le da la importancia que tiene, porque si nos fallan, ya lo hemos visto, telecomunicaciones y en este caso energía eléctrica, tenemos un problema grande, especialmente con los colectivos vulnerables, gente mayor, hospitales, colegios, en fin. Antes de entrar aquí tuve la oportunidad, porque llamé de primera hora a Comunicación de Endesa, la verdad que siempre nos atiende maravillosamente su jefa de prensa, pero en este caso hay que decir que estaba tan liada que me dijo, mamá, como nos conocemos, porque ella fue también trabajadora de esta casa hace muchos años, cuando estábamos en la calle León y Castillo, ya hace más de 30 años, nos comentaba que no podía comentarme nada porque no había todavía datos suficientes, pero sí comentamos en general, al margen del apagón, Tomás, y reconocían que el sistema, por ejemplo, de obsolescencia que tiene el sistema eléctrico de La Palma, en la central de Los Guinchos, donde en fin, está concentrado los generadores de energía, sí, de producción, son 10 equipos, de los 10, 2 tienen más de 50 años. Y el resto, la media, es más de 25. Y normalmente los equipos se recomienda que nunca pasen de los 25 años. Quiere decir eso que estamos dependiendo de unos equipos de obsolescencia importantes. Y todo el mundo dirá, oye, ¿y por qué Endesa no los cambia? Es que esto no va así, no va así. Esto es el Ministerio de Transición Ecológica quien permite cambiar o no los equipos electrógenos. Igual que es Red Eléctrica quien tiene que hacer todo el tema de transporte y de redes. Y en este caso, quien marca a Endesa o a las operadoras energéticas, quien le dice, mete ahora energía de combustible, de gasoil, o mete gas, o mete turbina de gas, o mete, en este caso, aerogeneradores, ¿no? Sí, la verdad que yo creo que una de las grandes diferencias en este mundo en el que vivimos entre países desarrollados y países no desarrollados es precisamente cómo de bien funciona el sistema eléctrico, aparte de telecomunicaciones y otros servicios que ya hoy en día obviamente son básicos, ¿no? Por ejemplo, llamaba mucho la atención cuando fue el gran apagón en el estado, en la península ibérica, como por ejemplo había como, si uno mira redes sociales y demás, como desde otros países que están más acostumbrados, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando viajé a Cuba, me acuerdo que varias veces se fue la luz, y dijeron, bueno, por lo menos ahora hay apagones, pero antes había relumbrones, porque hubo una época, sobre todo lo que llamaron el periodo especial, cuando cayó la Unión Soviética, que era realmente difícil. Luego el petróleo venezolano, pues yo estuve en esa época, Tomás, bueno, fui de vacaciones,
y realmente se vivió un momento, Por y bueno, eso. aquello era increíble. Todo, Entonces eso, y bueno, y según pues el nivel de desarrollo y demás, pues, pero evidentemente eso, una economía moderna, una economía del siglo XXI, pues no se puede permitir, salvo causa muy excepcional, como parece que pudo ser lo de España, aunque todavía no sabemos, yo por lo menos no se sabe porque no se ha dado una explicación no todavía. conozco todavía a estas alturas de la película qué fue lo que pasó, pero bueno, muy puntualmente puede ocurrir, pero efectivamente afecta primero al bienestar de las personas, porque quien más, quien menos, pues puede tener que coger un tren en el caso de territorio continental, o tiene que encender la luz, o sea, ya no vivimos en esas sociedades en las que estamos acostumbrados al quinqué o a la velita o a no sé cuánto. Si solamente unos pocos, aunque ahora nos han dicho que nos compremos el kit y demás, pero es verdad que como que ya la Tendremos que comprarnos una electricidad... bombona también para Exacto, para, una bombona de por gas. ejemplo, simplemente para comer, para cocinar, y Yo luego ya compré una, ¿eh? Chacho. Yo ya compré una, hombre. yo cocino con gas, pero porque me gusta más la Ah, comida te gusta. hecha con... O sea, A fuego. tengo No, yo la tengo dos... ahí, yo la tengo de reserva con un fogón. La Yo tengo... al revés, yo cocino la de gas y tengo de reserva una placa abajo. Por si acaso que se me gaste el gas, que eso también que pasa más a menudo de la cuenta. Bueno, pero eso, que al final eso afecta al día a día de las personas, pero también a la economía, pues eso, las neveras, o sea, hoy en día supermercados y demás, Todo. como pasen varias horas, pues les estás así generando un gasto enorme en que parte de esos insumos que tienen ahí, pues se pueden perder. Ayer yo escuchaba al presidente del Cabildo de La Palma y efectivamente decía que es que tienen equipos de generación eléctrica de hace medio siglo y realmente todo ha cambiado en medio siglo, más la tecnología, y parece mentira que todavía estemos así. Y me llama la atención que efectivamente por parte de quienes sean los responsables, no sé si son las compañías o es la parte institucional, no se ponga énfasis. Y creo que también tiene que ver con esa dejadez, o sea, como son territorios no solo lejanos, sino que además tienen cada uno su sistema, en fin, que mira tú, si de repente 50.000 palmeros se quedan sin luz, como pasó ayer, bueno, pues mira tú, eso es un barrio de Madrid, ¿no? Pero es una isla entera, es una economía entera y es una isla que además ha sufrido lo que ha sufrido a lo largo de los años últimos y que no está para más caídas de ese tipo, ¿no? De todas maneras, vamos a tratar otros temas porque tenemos muchos temas, pero sí decir, porque hay que decirlo, a mí me gusta decirlo todo, yo sé que Endesa ha hecho inversiones importantísimas en La Palma, por lo que tú comentabas, por el tema del volcán. Y recuerdo que hicieron, por aquello se volcaron para hacer, para que evitar que, porque bueno, se han repuesto, me dijeron el otro día, 140 kilómetros o casi 140 kilómetros de red, de red que fue estropeada por el volcán. Pero eso no correrá todo a cuenta de ellos, sino que tendrán también algún cierto tipo de ayuda. Ahí ellos hicieron una inversión, yo no sé después si... La recuperarán. Yo no sé si la recuperarán después ya en el propio negocio. Pero bueno, en cualquier caso, lo único que yo quiero decir es que hay una endeblez, una debilidad total y absoluta del sistema eléctrico de Canarias. Y que Lanzarote crucemos Somos un territorio fragmentado, es que esa es la delicadeza, es la gracia que tienen las Islas Canarias, que tenemos muchas virtudes, pero si tenemos un apagón eléctrico, y lo digo... Al menos Lanzarote y Fuerteventura sí están conectadas, que a lo mejor por ahí, pues bueno, escapamos, si falla, escapamos un pero poco. que no se trata de escapar, Tomás, que se trata de que se nos cae todo. Escapamos hasta cierto punto porque, Tomás, eso lo venimos diciendo aquí también, yo sé que es un tema polémico, es el tema de las torretas. Escapamos si dejan cambiar sí, Jorge, lo que es donde, se mueve la tubería, vamos, la energía. Pero y si no se pone uno grande, pues que con dimensiones pues, va a ser muy complicado, porque mucha energía que produzca no puede meter sino la que entra por el cable. No les costaba nada soterrar, también te lo digo, las torretas que costaba, están. Sí cuesta, y pues sí cuesta dinero, pero a ver, yo produce también un daño, aunque digan lo contrario, pero vamos, los que saben de esto, produce un daño terrible porque esos son... hay que romper terrenos, y son terrenos delicados, sensibles, hay que romper más de 2 y 3 metros de profundidad para poder meter esos cables. Entonces yo lo que creo que lo razonable es lo que han hecho, que es en la zona donde tiene un impacto importante, que es el pueblo y tal, soterrarlo, pero soterrar 14 kilómetros no es fácil por el daño que produce. También es verdad, pero... Pero bueno, en cualquier caso, yo lo que digo es que algo hay que hacer. No, eso seguro. Y después no nos quejemos cuando vengan los problemas. Vamos a otro tema que, por cierto, hoy en toda España se han manifestado los jueces y fiscales de algunas asociaciones. Hay alguna que creo que es la Asociación Progresista que no ha respaldado ese manifiesto que han elaborado el resto de asociaciones de jueces y fiscales de este país,
En este caso en Lanzarote fue gran parte, no sé el porcentaje, pero gran parte de los jueces y fiscales que están contra esas modificaciones que se quieren hacer para el acceso a la carrera judicial y también, en este caso, para temas relacionados, en fin, todo depende un poco ellos consideran que tal y como pretende el gobierno de Pedro Sánchez, pues la independencia judicial está en juego y consideran que no beneficia y tampoco beneficia el tema de la capacidad y el mérito, sino que hay mucha gente que ahora, sin hacer oposición, podrían entrar, unos 1000 y pico, podrían entrar, digamos, para ellos por la puerta de atrás, bajo criterios más ideológicos y políticos que bajo criterios de idoneidad o de esfuerzo y trabajo. Claro, y además creen que eso va en contra de la gente que se está preparando oposiciones y demás. A mí me van a disculpar que mi lenguaje sea muy llano, muy coloquial, porque no son términos complejos, pero yo lo que he entendido de la reclamación que hacen es efectivamente temen por un incremento de injerencias políticas en el nombramiento, porque se trata, por una parte, de hacer de forma mucho más laxa los accesos a la carrera judicial y de fiscalía, cosa que no ven justa para nada. Además, ven injustificada esa reforma, no entienden el porqué. Y por otra parte, también modificar ciertos criterios que afectan a la Fiscalía General, que al final el fiscal general es el jefe de todos los fiscales y todos se rigen por la Fiscalía General del Estado, que todavía podría abrirle aún más la puerta si cabe, porque ya sabemos que ese es un cargo de libre designación por parte del gobierno, pero podría abrirle la puerta más si cabe, con esa reforma que quieren hacer, a injerencias políticas, algo que no debe ocurrir en un Estado de Derecho. Lo venimos comentando con el caso del fiscal general García Ortiz y todo lo que está envuelto. Ellos están intentando, entiendo yo, proteger su profesión, están intentando proteger cómo accede la gente a su profesión. Consideran que esta reforma no beneficia a la protección de la profesión y a que sea de rigor. Ojo, que estamos hablando de jueces y fiscales, que son quienes deciden el futuro de personas. Esto tiene que tener una delicadeza y una preparación que yo creo que debe ser pulcra, no, lo siguiente. Yo lo que creo es que es muy importante el tema de uno y de otro. A mí me da lo mismo. El hecho de que hayan asociaciones progresistas, conservadoras o medias conservadoras y medias progresistas, a mí me produce cierta inquietud en el sentido de que yo reconozco que todo el mundo tiene su ideología y cuando entra y se pone la toga tiene que ser simplemente mirar lo que dice la ley y punto. Pero sí es verdad que siempre ha habido la tentación por parte de los gobiernos, de distintos gobiernos, de controlar siempre el poder judicial y el poder de los jueces y de los fiscales. El hecho de que la propia Fiscalía sea un órgano jerárquico, que el fiscal se nombra el fiscal general y lo nombra el gobierno de turno, ahora el PSOE, pero en otras ocasiones el Partido Popular, eso a mí me da cierta desconfianza, en el sentido de que, oiga, parece que depende, que si son del PSOE, pues parece que cuando hay asuntos complicados, pues beneficia, y cuando son del PP, los que lo nombran, pues al revés. Y estas cosas a mí no me gustan. Pero en cualquier caso, Tomás, si me permite, para que también puedas opinar con lo que dice, en este caso, el portavoz de los jueces y fiscales de la asociación en la isla de Lanzarote, que está organizando esta manifestación o que apoya esta manifestación, Adalberto de la Cruz. Es un proyecto que no responde a demanda social alguna. La excelencia de conocimientos en el acceso a las carreras judicial y fiscal, como las de meter la política dentro del órgano que debe velar por la ética de los jueces, se pretende crear un centro de preparación de opositores dependientes directamente del gobierno y por ello con riesgo de selección ideológica de los futuros jueces y fiscales de este país. Se quiere aumentar las competencias del fiscal general del Estado, quien, como jefe de todos los fiscales, también de los futuros fiscales de instrucción que quieren crearse, seguirá nombrándose por el gobierno sin ningún tipo de filtro previo. Y es que la existencia de un poder judicial fuerte e independiente no es un derecho de los jueces, es una garantía de todos.
Bueno, dijeron, el manifiesto es mucho más largo, tiene más contenido, pero no sé si tú has tenido oportunidad de leerlo. Bueno, de lo poco que he visto, porque vamos a ver, yo pienso, así con lo poco que sé y que conozco, porque yo soy profesor de secundaria y bachillerato, no soy jurista, pero me parece que por parte de estas asociaciones que se han manifestado hoy veo un poco de hiperventilación. ¿En qué sentido? Vamos a ver, en primer lugar, no puede ser un argumento para decir que una reforma está mal que no haya... como dice, petición social, como demanda social. Vamos a ver, yo me gustaría saber qué porcentaje de la ciudadanía conoce los entresijos de la carrera judicial, de los nombramientos, etcétera, como para que haya una demanda. Ahora, lo que sí sé es que una parte importante de los jueces, más allá de su ideología, que la pueden tener obviamente, porque cada uno la puede tener, e incluso te puede marcar la ideología, aunque te tienes que dictar o te tienes que ceñir a la ley, tu ideología puede marcar el punto de vista, la interpretación, en fin, muchas cosas son matizables y está bien, porque que haya fiscales y jueces que sean progresistas y que sean no sé qué, pero hay una cuestión que es la cuestión económica, o sea, de dónde viene la mayor parte de la judicatura en el Estado español, o sea, por la complejidad precisamente del proceso selectivo para llegar a ser juez. Lo cierto es que un chiquito o una chiquita que tenga que ganarse la vida con 20 y pico años a base de trabajar y de no sé cuánto, es muy difícil llegar a juez. Y por lo tanto, vemos que son jueces, por lo general, quitando una pequeña parte, que son de familias acomodadas. Y eso puede, al final, creo que la reforma del gobierno va más por ese lado, puede hacer que al final haya una mayoría de jueces conservadores, no porque resulta que todos hayan leído, qué sé yo, el libro de Primo de Rivera, sino porque su pertenencia social hace que no sea del todo democrático el acceso a la judicatura. Entonces, ¿para eso qué se hace? En primer lugar, crear un centro de estudios o un centro de preparación de opositores que es o sea, que lo paga el Estado. Y yo no sé, pues yo doy clase en un instituto y a mí no me dicen que es que los chicos los estoy adoctrinando. O sea, el Estado suple o cumple una serie de funciones, entre ellas la de la formación, y ¿por qué no que yo, si no tengo para pagarme ¿cómo se llama eso? Un orientador o para preparar un preparador, vaya a una academia que sea pública? Esa es una de las cosas por las que ellos se quejan. Yo no termino de entender por qué. Otra cosa por la que se quejan es que haya cambiado el modelo de examen y haya introducido en el modelo de examen una prueba escrita. Pero si las pruebas escritas están en todas las... que no es memorístico, que hasta ahora era un rollo ahí que ir como un papagayo, que está bien también, porque si eres juez me imagino que tienes que tener en la cabeza muchas cosas y mucha memoria, esto es indudable. Hablan de quitar más criterios técnicos y añadir más parte, más cantidad puntuable de condición subjetiva. Por lo tanto, ellos ven hay una posibilidad. Yo no termino de verlo. Y luego, por ejemplo... Y lo de la demanda, Tomás, lo único la que demanda social, no digo para aclararlo, porque he hablado con ellos, no es porque no consideren que no se puede hacer algo que no haya una demanda social. Lo que ellos dicen es que no ven la urgencia para llevarlo por la vía de urgencia. Bueno, la vía es otra cosa. Claro, ellos no dicen que no se haga una modificación. Pero lo que ellos dicen es que las cosas que no necesiten, que no hay una demanda, ahora vamos a hacerlo ya el cambio porque está todo el mundo exigiendo a la sociedad. Lo que dicen es háganlo, pero háganlo por el método tradicional, normal. Sí, a lo mejor otras cosas son más urgentes para ellos. Bueno, sí, para ellos sí, y pero entonces ellos interpretan como ellos lo la que agenda quieren... política es el gobierno y el parlamento si consiguen mayoría. Entonces, es que precisamente la división de poderes por la que ellas tanto reclaman, una de las bases de la división de poderes es que los jueces no están ni para hacer leyes ni para proponerlas, están para hacer que las leyes se cumplan. Entonces, si el parlamento y el gobierno, que son el poder ejecutivo y el legislativo, consideran que debe hacerse una reforma en el ámbito judicial, por ejemplo, para democratizar, para que personas que deciden estudiar la oposición tengan un salario mínimo durante ese tiempo y tengan una academia de formación, que es lo que aparece en esa reforma, a mí eso me parece bien, porque creo que una persona que venga de clase baja tiene derecho también a estar 2 años estudiando, empollando, igual que se lo paga papá y se lo paga mamá. Luego, lo único que a lo mejor le puedo ver un poco de sentido es el tema del cuarto, le llaman cuarto turno o algo así, en fin, esta gente que ha estado, digamos, cubriendo y que ahora vayan a entrar, pero mira, es que eso, por ejemplo, yo en mi sector, en educación hubo el otro día un proceso de estabilización, que también un montón de gente entró por esa puerta de atrás, porque las necesidades del sector del que estamos hablando, o sea, hace falta más profes de lo que están contratados de manera por medio de oposición. ¿Está mal? ¿O es a lo mejor una discriminación con respecto a mí, que me tuve que estudiar
las oposiciones y hacerme la primera parte y la segunda parte y el año de práctica. Puede ser, pero es que hay veces que tendría que analizarlo, porque tampoco digo, no soy jurista, pero yo de verdad creo que ahora mismo hay una parte de la judicatura que está muy enfrente del poder, especialmente del Ejecutivo y del parte del Legislativo, y creo que ese ambiente tampoco beneficia al Estado de Derecho. Bueno, yo lo que sí veo, yo más allá de esto en concreto, de lo que están pidiendo, yo sí veo que, por ejemplo, si vamos a profundizar... Ahora, el fiscal, pero es que nunca lo ha sido. Ojalá el fiscal general del Estado tuviese una fórmula más de consenso u otra fórmula que no sea fijado por Moncloa. Eso estamos todos de acuerdo, pero es que tampoco ha sido de otra manera el Poder Judicial, y cuando llegan los otros también lo nombran. El Poder Judicial, la carrera muchas veces depende de la gente que está en el Poder Judicial. La carrera judicial es de muchos jueces. Y entonces, pues muchos pueden contentar o no al que está en el Poder Judicial. Y eso, y como sabe todo el mundo, hasta ahora se ha repartido. En el Consejo General, te refieres, en el órgano de gobierno, claro, de los jueces. Sí. Siempre ha sido un reparto entre el PP y el PSOE. Y cuando está el de PSOE, aquella manera. Y cuando está el PSOE gobernando, pues... Sí, pero luego ellos, por ejemplo, que me digan a mí qué otra fórmula tienen, porque ellos lo que dicen es que en vez de decidirlo el Parlamento, que al final siempre se hace por una fórmula de reparto... Ellos dicen que sea una parte, sea por parte de los propios jueces. Pero ¿y eso pero qué endogamia es esa? O sea, ¿tú te crees que ahora vamos a decidir ahora, no sé, quién elige a los profesores entre profesores sentados allí? Es que no, y además no es que ni siquiera, porque los profesores hacen otra labor que no es uno de los 3 poderes del Estado. Yo le veo sus fallas también, porque es que... No es fácil, eso lo reconozco que no es fácil, pero en cualquier caso yo tengo mucho temor que ya hay muchos abogados que dicen, no, si nos toca este juez tenemos más posibilidades que si nos toca el otro. Dependiendo de qué ideología o de qué pie coge cada uno. En fin, yo creo que esto en cualquier caso es una protesta que se ha hecho a nivel de todo el Estado por parte de una de las asociaciones importantes de España. Pero es verdad que hay otras asociaciones que no lo apoyan, y eso también, pues cada uno hace, y estamos en un Estado democrático y pueden hacer lo que crean conveniente. Por cierto, que David Toledo, lo comentábamos antes también, no sé, fuera del tema de la vivienda, habló de vivienda en este caso en el Parlamento de Canarias, y un poco le echaba en cara al Partido Socialista, por lo que pude oír, Erika, de que dicen una cosa en Canarias, pero después en Madrid, cuando hay que tomar medidas, dicen otra. No sé si podemos verlo. Vamos a ver si podemos ver lo que dice David Toledo. Los canarios no podemos seguir siendo parte del juego político. Ya lo vivimos en materia migratoria, no podemos volver a vivirlo en materia de vivienda. Y las contradicciones hay que señalarlas. Y al Partido Socialista en Canarias lo que hay que pedirle es valentía y acción real, que impulsen la modificación de la ley de régimen de base local para que se posicionen de parte de los canarios para que protejan a esta tierra. Y yo, presidente, quisiese conocer de su boca cuál es la hoja de ruta en materia de vivienda. Un decreto ley para facilitar la puesta a disposición del suelo y su transformación jurídica para poder construir vivienda pública protegida y sostenible. Otro decreto ley para ayudar a los ayuntamientos, aquellos que tienen dificultades técnicas y equipos muy cortos que de alguna manera puedan acudir a colegios profesionales o entidades acreditadas para poder facilitar ese trabajo para la obtención de licencias, con el programa que se ha vuelto a rescatar de la hipoteca joven, con un aval de hasta el 15%, porque los jóvenes no tienen, las hipotecas te dan el 80%, los jóvenes no tienen ese 20%, si conseguimos que se les avale el 15%, bueno, jóvenes hasta los 40, yo creo que no son tan jóvenes ya, pero hasta los 40. Bueno, de todas maneras, lo importante yo creo, Tomás, es que nos pongamos de acuerdo, porque más allá de las discusiones parlamentarias, que están muy bien y tal, y todo el mundo se echa la culpa unos a otros, pero lo cierto es que hay que ya echar culpa tampoco para atrás, ni a uno ni a otro. Yo creo que lo que hay que empezar es coger para atrás solamente para coger impulso y empezar a hacer vivienda en Canarias, en todo el país, pero en Canarias y Lanzarote en concreto. Por eso precisamente yo ya lo escuchaba en redes sociales a David Toledo y tampoco terminaba de entender para qué el enfrente, supongo que porque es de Coalición Canaria, como quien tiene enfrente como oposición. No, porque el PSOE creo que le echaba, esa parte no sé yo, creo que el PSOE le echaba en cara pues que no han hecho nada. Tampoco me parece, quiero decir. Y a veces Coalición Canaria es verdad que está ahí como un poco entre la espada y la pared, porque dicen ellos que tienen un modo, que es el modo canario como el de Vinter, el de Vinter después te dan una cajita con comida, y el de ellos es que es otro modo menos agresivo, ¿no? Como el modo canario es como más de búsqueda de consensos, que es verdad que la política canaria, por suerte, no está a lo mejor en los niveles de exasperación en la que está la política del Estado.
Pero es verdad que Coalición Canaria a veces se queda un poco ahí como entre la espada y la pared porque tiene al PSOE en la oposición y tiene al lado al Partido Popular. Entonces, por ejemplo, el otro día que fueron a la conferencia de presidentes en la que el Partido Socialista, su principal motivo de celebración de la reunión de presidentes era hablar precisamente de vivienda. Los del PP hiperventilaron, la otra se fue porque hablaban bajo, no sé qué tal, pero Coalición, claro, no puede hacer eso, pero ahora tiene que dar como, porque yo lo que le entendí al presidente Clavijo cuando salió de esa reunión es que en principio le parecía una buena propuesta. Hombre, que a quién no le va a parecer bien que el Estado ponga sobre la mesa un dinero que sea luego cofinanciado por las comunidades autónomas para construir vivienda en donde más hace falta. Pero como tampoco quieren decir del todo que les parece bien esa medida, pues ahora tiene que... No, pero Tomás, eso no es porque viene, es que el gobierno español prometió 180.000 viviendas en la campaña electoral Pedro Sánchez. Y entonces ahí como diciendo, esto parece más un tema que han metido ahí para que nadie diga que no, porque como dices tú, ¿quién va a decir que no? Pero lo que está proponiendo Clavijo, por lo que he podido saber, es que él lo que quiere es que el gobierno de España apruebe una cosa que eso sí es real, que es que los beneficios que tienen, digamos, los remanentes que tienen todos los ayuntamientos, que tienen los cabildos, que tiene el gobierno de España, pero sobre todo que tiene los gobiernos autonómicos, puedan ser empleados para construcción de viviendas y no cuenten en el tema de esto del gas. ¿Y que le han dicho que no? Y en Madrid no han dicho no. Ni sí ni no. Ese es el punto, porque ayer Clavijo insistió en eso. Clavijo insistió en valorar como positiva, o sea, esto que quede claro, que Canarias... Y a mí, esto de verdad... De hecho, Coalición apoyó eso de los 100. Por eso digo que el otro día salieron diciendo que qué bien y ahora peleando. No se peleen. Es que insiste... construyan casas y pónganse a... Insiste Clavijo en valorar como positiva la medida de Sánchez, pero... Es insuficiente, es lo que dice. A mí la impresión que me da, lo que yo interpreto, o sea, y aquí entro totalmente, sea o no suficiente, lo que me da la impresión es de que Clavijo no quiere esperar por el Estado, es decir... Porque sabe lo que eso tarda. O porque se puede cumplir o no, como ya ha pasado. Por eso. Entonces, permíteme utilizar el superávit de las administraciones porque locales sí para construir viviendas, pero para eso necesitan autorización del Gobierno de España y lo que le pedían es que todo el Parlamento de Canarias de forma unánime, pida eso al Estado. Eso es lo que pide Coalición Canaria, eso es lo que pide Fernando Clavijo, que exista unanimidad para pedir eso, que igual que Clavijo valora como positiva los 7.000 millones que promete Pedro Sánchez con esa coadministración, porque le parece un buen plan de vivienda, así mismo lo dijo, que lo mismo haga el Partido Socialista en Canarias y que, oiga, que también sea constructivo en ese sentido y que apoye esa pero medida. Eso, como afecta, en fin, eso es una cosa que es de todo el Estado, le afecta, pues el PSOE no lo tiene muy claro en Canarias. Por cierto, que Samuel Martín, el consejero de Medio Ambiente del Cabildo de Lanzarote, Erika, hoy en tu programa desmentía, en las voces de la mañana, desmentía esto que están denunciando los ecologistas de que no se permita la caza, en este caso en la zona del Jable de eso. Aquí hay varias cosas, porque de lo que habla el consejero Samuel Martín es de que no le gusta, y además lo dijo tal cual, que no le gustaban las medias verdades y que de momento se ha encargado un informe. Ha encargado un informe al Gobierno de Canarias para que el Gobierno de Canarias estudie, que de hecho el Gobierno de Canarias ha pedido ayuda incluso a los colectivos ecologistas, a la sociedad de casa, a todos, para que digan qué pasa en el Jable, qué circunstancias se dan en el Jable, para analizar esa actividad, pero que por el momento no hay ningún informe ni nada que impida la caza en ese espacio y que además, desde la parte técnica del Gobierno de Canarias, aunque no existe todavía ese informe que es preceptivo para poder decir aquí sí, aquí no, desde la parte técnica le han expresado a la consejería en este caso que tampoco sería una prohibición de la caza, porque habría momentos en el año donde sí se podría cazar, momentos concretos. Lo hemos hablado con el tema de las pruebas deportivas, con los rallies y demás, que a lo mejor habría que hablar de un calendario en base a fechas de nidificación, de paso de aves, de todo este tipo de cosas. Es un poco lo que explicaba esta mañana y bueno, sí que se mostraba. Pero los cazadores ahora están molestos porque no le... O sea, ¿ahora mismo? No, a ver, sino que Ecologistas en Acción... En lo que sale Ecologistas en Acción lo que ha pedido es que se prohíba utilizar la caza en la zona de Jable de Tiaguas y tendrá sus argumentos. Claro, entonces... No, ellos tienen argumentos, me imagino que debe ser porque ahí nidifican
un tipo de Sí, ave, claro. Claro, ¿qué ocurre? Que es que aquí entra, yo lo que veo en la isla de Lanzarote es especialmente acuciado el debate, y está bien, creo, hay un debate bastante intenso entre intereses, entre cuestiones que se han realizado de forma tradicional casi en Lanzarote, como puede ser la cacería, una actividad que practican muchísimas personas aquí en Lanzarote, en Fuerteventura, en otros sitios de Canarias, y luego está la sensibilización, la concienciación cada vez mayor que tenemos también en la isla de Lanzarote. Además somos pioneros en estudios, me estoy acordando de Domingo Concepción, recientemente fallecido, que es uno de nuestros estandartes. Él ha estudiado y ha investigado muchísimo las aves y ha aportado muchísimo a la sociedad canaria y de las especies y de todo. No, le nombro a él, pero sé que hay muchos más actores. Entonces, yo creo que hay un debate súper acuciado entre protección del paisaje, protección del medio, protección de la biodiversidad, conservación y mantener también otras actividades que son importantes para la economía, que son importantes para la sociedad, como pueden ser pruebas deportivas, como pueden ser... Entonces, creo que hay que establecer diálogos constructivos para que se llegue a la mejor solución para todos, que no es fácil. En cualquier caso, me imagino que esto se va a basar en los estudios y cuando se aprueben los estudios, pues ya se verá. Tomás, espérate, para decir una cosa sobre esto, vale. a ver, obviamente, yo a lo mejor ya suponen lo que puedo pensar sobre este tema. Yo me imagino que los políticos quieren quedar bien con todo el mundo, es decir, que están protegiendo el medio ambiente y al mismo tiempo, pues a la comunidad de cazadores, que al final son votos y son gente que le gusta eso, también tenerlos contentos. Ahora, yo, que no... No te gusta nada la caza. No, la caza, bueno, no sé si me he comido algún conejo alguna vez, pero... no lo voy a negar. Pero entre que un señor que le gusta mucho la caza vaya con los hurones y con no sé qué, y con los perros estos y no sé cuántos, porque le gusta, porque es una afición suya, y que de repente haya una pareja menos de huaras, pues chicos, yo la protección, para eso me imagino que serán los informes y serán los estudios. Pero están a la espera. Obviamente que luego hay otras zonas o hay momentos o hay espacios en los que además especies invasoras, como por ejemplo, cito el conejo concretamente, porque el conejo no es nativo del ecosistema de la isla, es un animal, por mucho que nos llamen conejeros, que se introdujo aquí y que posiblemente hasta sea bueno que cada cierto tiempo, para la regulación, porque no tiene depredadores naturales, los cazadores vayan. A mí no me gusta, yo no voy a ir jamás con una escopeta a matar ningún animal, pero puedo entender que eso se dé. Ahora, si eso pone en riesgo a especies que sí son nativos, o que son autóctonas o que son de... Pero obviamente, eso lo tiene que eso es lo que no está demostrado. Claro. En cualquier caso, como tú bien sabes, más allá de que hay gente que le guste cazar por cazar, la actividad de la caza es una actividad cinegética, es decir, que gracias a la caza se controla poblaciones. Sí, lo que estoy diciendo, lo que tú estabas diciendo, que si no tiene depredadores naturales, no, pues lo digo seguramente... porque a mí, que nunca he cazado en mi vida, ni voy a cazar ahora ya con la edad que tengo, por los peligros que eso supone, pero, sobre todo para el otro digo, pero... el conejo porque no vas a atinar, para quien vaya contigo. Pero para el que va conmigo sí. Digo que en este caso la caza, hay gente que son muy ecologistas y son cazadores, es decir, que no tiene que ver nada una cosa con otra, y son gente que además... Pero gente... digo porque te podría sorprender. Puede ser. Yo a veces tengo mis dudas, porque yo creo que a lo mejor hubo un tiempo en el que realmente la caza sí estaba vinculada a las necesidades de la vida. Es decir, de repente, pues yo en la época de mis abuelos, el tener una época en la que poder cazar conejos, pues era un festín de repente para la familia. Yo no sé si ahora mismo, con la disponibilidad de alimentos y tal, la caza sigue formando parte, digamos, de ese, o incluso los cazadores, yo pienso los cazadores estos de la prehistoria, hasta le daban, cuando lo dibujaban allí en las pinturas rupestres, le daban hasta como una especie de halo espiritual a esos animales a los que cazaban. O sea, esa caza, digamos que es más comprometida, consciente. Ahora no sé si, ojalá que sí, ojalá que eso sea transmitido a las nuevas generaciones. Lo que digo pero que ya no, luego veo también hay de todo. Luego veo gente que les fascina la violencia. O sea, hay una parte de la cazadora, de gente cazadora, estos que veo, no creo que aquí en Lanzarote, estoy hablando de esta casa mayor, que es como, venga, a fotografías con 40.000 bichos, cuanto más grande. Pero ese es el problema, Tomás, ese es el problema, que la imagen que tenemos del cazador... No, yo estoy diciendo que hay de los dos. Es el del rey con un elefante. De los dos. Pero mira, Tomás, si me dejas decirte, si me dejas un ojalá sean esos cazadores conscientes lo que predomina. Déjame decirte un segundo, porque yo me encuentro, por ejemplo, en una posición en este asunto súper incómoda. Pero rápido, porque me están echando. Súper incómoda. ¿Pero por qué? Porque tengo familia de cazadores de toda la vida, amigos cazadores, he tenido parejas cazadores. Yo no mataría a un animal en mi vida, me da muchísima pena, me da muchísimo lo que sea. Les he acompañado para intentar entenderlos. Yo creo que ahí está el punto. Hay que intentar entendernos entre todos.
Y de verdad, no son y he ido con gente que es muy consciente y muy protectora del medio, y yo creo que ahí hay un diálogo social que establecer muy interesante, de verdad te lo digo. Hay artículos escritos que no es fácil, por Miguel Delibes, que para mí fue uno de los mejores escritores del siglo XX, y de España me refiero, y hay un libro, él era cazador y ha escrito varios artículos, creo que en El País, porque también esta polémica sobre todo surgió en los años 90, por ahí, 80, 90, finales de los 80, principios de los 90, precisamente en España, como el tema de los que eran totalmente, que pedían que se prohibiera la caza en todos los sentidos, y aquellos que por el contrario defendían la caza no solo como un tema de afición, sino como una actividad cinegética de control, por lo tanto, de la especie, sobre todo cuando hay más de la cuenta, que es cuando se debe de permitir la caza, y es lo que, para eso está el Consejo Insular de Caza y el Consejo Regional de Caza, que son los que, según cuando no, por ejemplo, en Lanzarote ha habido un bajón importantísimo de especies de conejos y de perdices, bajísimo, ¿por qué? Porque porque no llovía, y cuando no llueve pues no hay forma de alimentarlo. Y por cierto, y lo que hay ahora es un exceso, y yo hablando con cazadores digo, pero hombre, yo a ver... No, lo que hay es las palomas estas, ¿cómo se llaman? Las que, joder, no me sale el nombre, en mi casa me tienen frito en Taich, pero vamos, sí, hombre, las que van en pareja. Las tórtolas. Claro. Que han prohibido cazarlas, han puesto como especie protegida y en mala hora han puesto especie protegida a esa... Que no dejan dormir a Jorge encima de las 5 de la mañana. No, a todos los vecinos de ahí de Taich. A las 4 de la mañana están... Me lo dice, como saben que salgo en la tele. Palomas de las 4 de la dice, mañana. Dilo en la tele porque no hay derecho. Pero el cucurucú, lo bonito que es eso, Jorge, tú disfrútalo. No, insoportable. Yo he tenido alguna paloma de Yo te digo que en mi casa puede haber del orden de 10 parejas, es decir, son 20. Tu casa es un buen sitio entonces. Sí, porque tengo árboles grandes y es una cosa increíble. Pues defiende la casa en la medida de lo posible. Sí, no, por lo menos de las tórtolas. Regresamos en 2 minutos con Juan Monzón. Bueno, pues ya estamos en la segunda parte del Café de Periodistas, ya está nuestro entrevistado de hoy, que no es otro que el consejero de Deporte del Cabildo de Lanzarote, también concejal en la oposición en Yaiza y también portavoz del PP en ese municipio. Buenas tardes, don Juan, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes a todos y gracias por la invitación. Como buen consejero de deporte, vino usted corriendo. Corriendo y medio aficiado. Don Juan, ¿cómo está, por cierto, el tema de los cambios de césped de la Avedaño? Yo no estoy antiguo yo. Avedaño por Rúa. De la ciudad deportiva Lanzarote, ¿cómo está? Sí, precisamente el día 13, este viernes, recepcionamos lo que es el campo de fútbol. Ya tenemos la recepción, donde ya podremos a partir ya de la próxima semana hacer uso de él. Y bueno, precisamente tenemos la International Cup, este torneo internacional de torneo de verano, por así decirlo, de categoría Benjamín, Alevín e Infantil, con más de 106 equipos, pues será, aparte de todos los municipios que son sedes para este torneo, la ciudad deportiva será pues la sede de la final y de la entrega de medallas a esos 106 equipos que participarán. ¿Eso cuándo exactamente? Eso es del 18 al 22. El 22 es cuando será ese acto de clausura del torneo en la ciudad deportiva. Por cierto, me han dicho, yo no lo he visto, que está el césped increíble, Una de alfombra. primera generación, ¿no? Es de lo mejorcito del mercado. Tercera generación. De lo mejor del mercado, la verdad, es una alfombra. La verdad es que hemos estado muy atentos a no cometer los errores que se cometieron en el pasado, para posteriormente ese campo tenga una larga vida en uso y en condiciones, pero ya no solo me quedo con el campo de fútbol que era tan necesario, sino también con la pista de atletismo, una pista de atletismo de nueva generación donde va a dar una gran cobertura a todos los atletas que existen en nuestra isla, que son muchos y que demandan también la única pista de atletismo homologada para hacer las competiciones oficiales en nuestra isla Lanzarote. Juan, estamos haciendo un poco de balance con las diferentes consejerías, con los consejeros, a partir de llevamos ya unos días. ¿Cómo valorarías tú los 2 años que lleva en este caso como consejero de deporte y qué destacaría de tu acción? Primero, son 2 años muy estresantes para mí, que llego nuevo a un gobierno y jamás nunca había estado en una administración pública gobernando. La verdad es que me encontré con un panorama bastante complicado, ¿no? Porque cuando uno llega y se sienta en el despacho y le pide a la jefa de servicio una memoria de todo lo que se ha hecho y que se tiene proyectado para seguir haciendo,
pues lo primero que me encuentro es un informe de intervención donde dice que las partidas nominadas que se pintaban en los presupuestos para nominar a todas las entidades deportivas y todos los eventos deportivos y demás desaparecen. Que se busquen una alternativa ajustándose a la ley de financiación y de subvenciones. ¿Y qué significaba con esto? De que o tenía manifestaciones de todos los clubes y todas las entidades deportivas en la puerta del Cabildo si no actuábamos y éramos ágiles para poder, en año en curso, crear esas líneas de concurrencia de subvenciones y después pintar las partidas económicas para poder cumplir con los compromisos de seguir fomentando el deporte en nuestra isla en tiempo récord, y eso créame que es un reconocimiento y lo hago público, un mérito de todo el equipo que me acompaña, sobre todo específicamente el área de subvenciones. Ellas, si me están viendo, saben perfectamente quiénes son. Le agradezco enormemente pues el implicarse y ir todos juntos, la parte política, en este caso yo como consejero, y la parte técnica, ir todos a una, intentar agilizar los tiempos lo antes posible y sacar 8 líneas de concurrencias nuevas que le dieron cobertura en la temporada 23 y 24 a todas esas subvenciones, y al final pues lo que logramos sorprendentemente es nutrir de más financiación a todas esas entidades deportivas, a esos clubes y demás, y fue muy positivo. Eso fue uno de la tarea más importante, por así decirlo, porque nos poníamos en riesgo de tener, pues lo que le decía, a todas esas entidades sin poder tener financiación para poder competir y llevar a cabo sus entrenamientos, sus competiciones, eventos deportivos y demás. Y después muchísimas cosas, ¿no? Hay que trabajar en la mejora de la ciudad deportiva. De obra, la ciudad deportiva, las obras como es lo que usted estaba hablando ahora del campo de fútbol. Seguimos también inmersos en la reforma de la cafetería. También hemos acondicionado la pista de pádel que hemos cambiado y hemos reformado todo, hemos puesto césped nuevo. Seguimos avanzando en la mejora del centro insular náutico que se ha acondicionado y con lo pequeñito que es se le está dando una gran cobertura y ya hay mucha actividad vinculada al deporte náutico. Y en definitiva seguimos también apostando desde el deporte por traer eventos deportivos de carácter internacional, como fue a principios de marzo del año pasado, pues la selección absoluta de España, las guerreras femeninas del balonmano, un partido oficial clasificatorio para las Olimpiadas en aquel momento. A final de año pasado tuvimos el Campeonato de España, la Copa de España de balonmano masculina, tanto categoría juvenil como absoluta. Seguimos apostando por el Ironman. El Ironman recientemente se ha dado un vuelco bestial en los 2 últimos años. Desde que llevo como consejero le hemos dado un cambio radical, hemos trasladado todo el dispositivo hacia la playa para evitar aquellos perjuicios que se hacía durante muchos días antes con cerrar la avenida al tráfico y demás, para que no generara esa incomodidad, esa molestia y esa falta de economía y restarle esa economía a los hoteleros, a los restaurantes que se encuentran en la zona. Es decir, seguimos avanzando en ir mejorando y ver de qué manera pues vamos mejorando todo en la medida de nuestras posibilidades, ¿no? Bueno, compañero. Sí, yo quería preguntarle, buenas tardes, consejero. Hablaba de la ciudad deportiva y de la mejora que ha tenido, pero yo no sé si, es verdad que no es una cuestión de una sola legislatura, pero si uno mira la infraestructura deportiva con la que cuenta Lanzarote, prácticamente es la misma, con algunas mejoras, ¿verdad? Porque los tiempos cambian, porque hay que renovar, porque así sea alvear, como se decía antes, como así sea pintar, pero la ciudad deportiva, que es la gran instalación de esta isla, es la misma, por lo menos desde que yo tengo uso de razón, por lo menos desde los, no sé si desde los 90 quizás hizo alguna cosa, pero sigue siendo lo mismo. No es hora ya de que digo, no es una cosa por una sola legislatura, de que el Cabildo, también a lo mejor con otras instituciones, Gobierno de Canarias, etcétera, se planteen la necesidad de nuevas infraestructuras, especialmente turísticas, deportivas, en una isla que ha cambiado tanto y que ha aumentado tanto su población. ¿Prefieres sacarla de ahí? O dejar esa, pero construir otros. Es verdad que los municipios se han dotado de, municipal me refiero, pues pienso por ejemplo en el campo de fútbol de Costa Teguise, es decir, hay una serie de infraestructuras nuevas, pero son de carácter municipal. Pero insular, es verdad que seguimos con lo mismo avedaño por rúa, o sea, seguimos prácticamente con mejoras, pero el espacio y no ha cambiado mucho a cuando Lanzarote tenía casi la mitad de la población que ahora. Estoy de acuerdo con usted, pero también es verdad que el Centro Insular de Deporte está cubriendo una demanda que no es competencia del Centro Insular de Deporte, es decir, los clubes deportivos dependen de los propios ayuntamientos, claro, y son los ayuntamientos los que tienen que dar cobertura a esos clubes afincados en su municipio para que ellos sean responsables de dotarles de infraestructura. Hemos asumido desde siempre que es verdad que vamos a asumir y seguiremos asumiendo con la ciudad deportiva ubicar todos aquellos clubes que no tienen instalaciones en su municipio que puedan desarrollar las actividades en la ciudad deportiva. Lo ideal, pues sí, evidentemente trasladar, pero claro, en eso estamos, ¿no? Y eso, ahí va la aportación
del equipo del Servicio Insular de Deporte y consejero de que en este planeamiento insular que se está proyectando y que hay un borrador ahora mismo para consulta y hacer poner propuestas sobre la mesa, el Servicio Insular de Deporte ya ha planteado una bolsa de suelo que ya está contemplada para la nueva ciudad deportiva. Y esto esto estaría por la zona del cable. Es la zona del cable hacia arriba, toda esa bolsa, sí, subiendo hacia San Bartolomé, toda esa zona sería enfocada, una bolsa contemplada en ese plan. Pero hasta que no tengamos bolsa insular para edificar, por mucha voluntad y por muchas ganas y por mucha demanda que hay, no podemos hacer nada, y esto es una realidad técnica, ¿no? Y no es lo deseable para nosotros, pero es la circunstancia. Y ojalá en un futuro, con esa nueva ciudad deportiva, se pueda reconvertir o convertir, que sí es verdad que estábamos en curso de redactar un nuevo proyecto de transformación de toda la renovación de la propia ciudad deportiva, cierto es, para intentar hacer pues aparcamientos soterrados, 2 plantas de aparcamiento soterrado, el campo de fútbol, cubrir demanda de aparcamiento que a veces no hay cuando hay eventos. Y en eso se está trabajando en poder intentar a principios de año licitar, o el año que viene, licitar la redacción del proyecto de una nueva ciudad deportiva en donde está, ¿no? En el mismo sitio. Bueno, es que hasta que se haga la otra... Y en un futuro que sé que los ayuntamientos están haciendo su labor para intentar tener cada vez más instalaciones deportivas y dar cobertura a sus clubes, ojalá que una vez que tengamos una nueva ciudad deportiva y esa ciudad deportiva renovada, esa ciudad deportiva se pueda convertir en un centro de alto rendimiento para deportistas. Y sería súper interesante porque podríamos atraer y captar esos deportistas de alto rendimiento también de fuera y del extranjero que puedan venir a hacer a la isla pues sus entrenamientos. Parece una buena idea. No, y que también tenemos equipos en la isla, que eso es verdad, depende de toda la parte municipal. Buenas tardes, consejero. Buenas tardes. Que lo están petando, es que así lo digo. Especialmente tenemos muchas alegrías en el balonmano femenino. Bueno, no quiero dejar a nadie fuera, usted lo sabe. Y yo me voy a ir a algo que me toca a mí el corazoncito directamente, y es la lucha canaria. Y me da miedo que usted me diga o lo deje en manos municipales, que también lo está. Pero creo que es un deporte nuestro y que también el Cabildo Insular ahí tiene mucho que decir en el sentido de que o se apoya, y cuando digo apoyo hablo de infancia y juventud, porque al final los que ya están en la brega, esos no los vamos a quitar porque están enganchados, les gusta mucho, gracias a Dios. Pero sí que me preocupa, pues eso, que se esté llevando a cabo una labor, ¿no? Con los más pequeños, con los más jóvenes, para que se involucren en la lucha canaria también como una opción de deporte. Entonces, en ese sentido sí me gustaría saber qué es lo que han estado haciendo, qué es lo que están haciendo y si tienen previsiones de iniciativas en adelante. Al poco de llegar como consejero, lo primero que puse en marcha es la recuperación del terreno de lucha de la ciudad deportiva, que fue sepultado por el Partido Socialista, porque no tenía esa visión de intentar fomentar la lucha canaria. Entendemos que la lucha canaria tiene que tener sus campos tradicionales, con sus hables y demás, y lo que hicimos, una de las primeras actuaciones fue recuperar ese campo de lucha, que hoy día se llama el campo de lucha Heraclio Onís, con ese reconocimiento que se le hizo y esa placa que se le puso en ese terreno de lucha. Y evidentemente se está utilizando, ¿no? Se está utilizando sobre todo puntualmente por el deporte base, por todas esas selecciones de diferentes categorías de la lucha canaria en nuestra isla a través de la federación, y también se está haciendo a través del equipo femenino, el Tinacheire, un equipo femenino que tiene como campo de entrenamiento ese y campo de competición, y también nos sentimos orgullosos de que exista un equipo femenino de lucha canaria y tenemos que seguir apostando por ello. Nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos posibles y prueba de ello, hace 2 semanas se hizo la celebración del cierre de los Juegos Escolares de la lucha canaria precisamente en el campo Heraclio Onís de la ciudad deportiva, donde había numerosos niños y niñas de todos los municipios, y es un orgullo para nosotros ver que el deporte base, con respecto a un deporte tradicional autóctono como la lucha canaria, sigue en auge y sigue siendo visible en la base, no en la élite, sino en la base, que es lo principal para poder tener equipos en un futuro, ¿no? Y también un éxito que podemos presumir desde el Servicio Insular de Deporte que pusimos en marcha, nada más llegar, es firmar ese acuerdo con la Federación Insular de Lucha, donde pusimos una ficha financiera de 150.000 euros para dotar de 5 monitores y un coordinador para ir a las escuelas y captar en las escuelas niños y niñas que puedan primero enseñarle a hacer visible la lucha canaria para después divulgarla y también para hacer una captación. Y es más, recientemente, hace una semana, la semana pasada, tuve una reunión tanto con la federación como los clubes para hablar de la temporada pasada, hablar de este proyecto y de la futura temporada, y ponían en valor de que se sienten ahora desbordados los clubes porque tienen tanto recibimiento de niños y niñas que no saben cómo darle cobertura.
Oye, yo bueno. le dije, bendito problema, ¿no? Sí. Pero no es verdad que en Arrecife falta algo. Sí. En Arrecife ya se ha creado, y quiero decirlo y quiero agradecer, la concejala de Deporte y el alcalde puso hincapié en la creación de un club de lucha en Arrecife. Ya se ha creado, ya está los estatutos, ya está en marcha, ahora falta crear los Que es equipos. mayoritariamente femenino, es el que nombraba antes, no. No, el que yo le hablaba a usted, el Tinacheide, es un equipo que ya lleva unos 2 años o 3 años, que es femenino. Pero eso tiene sede en Arrecife. En ¿o? Arrecife, sí, Vale. tienen sede en Arrecife y tienen dos equipos en categoría juvenil y senior. Es verdad que le falta la base, pero la base se está nutriendo a través de los diferentes clubes. Pero el Arrecife ha creado un club nuevo y el Arrecife va a salir, si Dios quiere, para la próxima temporada con todas sus categorías a competir también junto con el resto de los clubes de los diferentes municipios. Bueno, nos quedan 8 o 9 minutos. Me gustaría hablar también en este caso, como concejal de Yaiza. Bueno, ahora hay un tema que está de candente actualidad, que ha sido la suspensión del famoso plan supletorio de 2014, si no me equivoco, y que, bueno, que todo el mundo considera que ha sido un palo para el municipio, para Yaiza, para todo el mundo. Y yo estoy fuera, ha sido un palo solo para el grupo de gobierno. Yo creo que ha sido para todo el mundo, Juan. Sí, efectivamente. Y permíteme que arranque con esto, con un malestar profundo, porque mis palabras de desagrado, ¿no?, y reproches hacia el alcalde, que para mí se ha actuado de una manera no educada y no talante. Y para mí ha sido un sinvergüenza. ¿A qué te refieres? El propio alcalde ha actuado de manera sinvergüenza porque ayer nos utilizó en una solicitud que nos hizo para darnos una explicación a las 8:30 de la mañana para hablar de esta sentencia y decir cuáles son las consecuencias, y seguidamente se convocaba a los medios para hacer una rueda de prensa, el grupo de gobierno dar explicaciones. En su momento, cuando yo llegué tarde, porque tenía una analítica, cuestiones médicas, y llegué tarde a lo que es la comparecencia de las explicaciones con la corporación. Estuvo mi compañera, pero después cuando llegué a la rueda de prensa, me encontré allí que cuando ya estaba iniciada la rueda de prensa estaba mi compañera, los compañeros de Coalición Canaria, de la oposición también, al lado del gobierno, pues acompañando a esa rueda de prensa, que evidentemente nosotros, a quien estábamos acompañando era a los vecinos y vecinas y al municipio de Yaiza, en un momento tan complicado y tan triste, porque es una noticia muy triste que vamos a tener grandes consecuencias negativas a lo largo de estos futuros años. Y nos sorprende cuando el señor alcalde da sus explicaciones, que no comparto para nada. Hay muchísima información que no se dio o que se quiso ocultar. Pero bueno, eso ya es responsabilidad nuestra. Mañana tendremos un pleno donde en ruegos y preguntas vamos a hacer todas las preguntas pertinentes con respecto a todo esto. Pero nos utilizó porque lo que vimos a la media hora de estar en esa convocatoria es un medio de comunicación local donde el titular dice: los concejales de la oposición apoyan a Óscar Noda en su rueda de prensa. Es decir, dando a entender de que nosotros avalamos las explicaciones que el señor alcalde ha dado allí. Nosotros, el Partido Popular por lo menos, no está de acuerdo con las explicaciones que dio, ni avalamos, ni contrastamos, ni verificamos en este caso lo que él dice, porque él tiene una parte de responsabilidad muy grande con respecto a esto, y si alguien nos ha llevado a esta situación, tiene nombre y apellido, que se llama don Óscar Noda, como alcalde, que ha estado y lleva 8 años gobernando, y que si no le gustaba el plan general que había heredado de doña Gladys Acuña en su momento, que ahora ha visto un desprecio absoluto, porque tanto las dos formaciones políticas, es decir, el grupo de gobierno, porque el grupo de gobierno es UPI, tiene una mayoría absoluta, y el presidente de UPI es Óscar Noda, alcalde de Yaiza. Y hemos visto en estos 2 o 3 días reproches entre aquellos que gobernaron y que formaron parte y que son culpables de llevarnos a esta situación, cómo se están culpando unos a otros y reprochándose unos a otros. Creo que es una vergüenza, creo que no es un talante político que tenemos que tener en una circunstancia tan difícil. Y lo que hizo el Partido Popular, y creo que Coalición Canaria, es ir con humildad, de buena fe, intentando apoyar a una circunstancia que no es deseada para nadie y que nos ponemos a disposición de todos para intentar buscar la mejor solución posible. Porque hoy somos oposición, pero mañana podemos ser gobierno. Yo dejo a mis compañeros ya porque nos queda poco tiempo. Lo que no entiendo bien es, ustedes fueron porque querían de alguna manera manifestar que, en fin, que era un acto, digamos, institucional, ¿o no? Bueno, primero pido disculpas, fue un error nuestro. Nosotros en ningún momento nos teníamos que haber puesto en esa foto. Es verdad que políticamente igual somos novatos y no tenemos esa gran experiencia o esa picardía o esa maldad que tienen otros en política, aún siendo novatos en política. Y fuimos con toda la humildad de decir, oye, estamos aquí, damos la cara, aún siendo oposición, porque tenemos un problema grave y tenemos que, entre todos, la institución, salir en adelante, ¿no? Pero el grupo de gobierno lo utilizó para intentar
pues lavar la imagen de Óscar Noda y diciendo que nosotros, la oposición, estamos avalando la gestión o lo que ha sucedido con este plan general. Ahora lo entiendo, Y para nada estamos al lado de ese posicionamiento. ¿Alguna pregunta sobre este tema? A mí sí me gustaría preguntarle por algo que a mí no me termina de quedar claro, no sé si en la mesa lo tienen claro y si usted lo tiene claro o lo van a preguntar mañana, y es el hecho de que al parecer el alcalde de Yaiza sabía, esto lo apuntaba también el portavoz de Coalición Canaria, Emilio Machín, esta mañana en la radio, sabía desde hace al menos 2 o 3 años que esto podía ocurrir. Usted también nos lo decía, que esto podía ocurrir. Entonces, mi pregunta es, ¿qué ha frenado? O sea, ¿por qué? Porque es cierto, es buena noticia que ya está un plan general ambicioso, al menos en redacción, para sacar el borrador en 6 meses, pero podría haber estado a lo mejor hace 2 años. No había partida presupuestaria, él ha explicado esa parte, ustedes que, no sé, es decir, porque son 4 años hasta que se apruebe un plan general. La pregunta, creo, para resumirla, a ver si es así. Sintetiza, sí. No, para resumirla es, que yo también me la pregunto, es porque, a ver, echarle la culpa todo al alcalde pues, tampoco me parece justo, pero yo lo que me gustaría saber es por qué no se hizo antes, simplemente, pero no a lo mejor es que había razones para no hacerlo antes. La culpa hay que echársela todo al alcalde. Cuando uno lidera un proyecto y preside una institución, es el máximo responsable de lo bueno y de lo malo. Tanto cuando hace cosas buenas y quieren que la aplaudan, para cuando hace cosas malas y también tiene que dar la cara y de pedir explicaciones. Y por cierto, en esa presentación vi poca autocrítica con respecto a qué hemos fallado para llegar a esto, ¿no? Y esas son las explicaciones que también Erika creo que entiende. Él ha acusado a Honorio García Bravo, exalcalde de Yaiza, que fue quien interpuso esa querella, esa demanda, y que al final se le ha estimado, y es lo que ha provocado, a través de esa querella presentada por él, la suspensión total del plan parcial, es decir, culpa a otros, cuando no solo era esa demanda, habían 18 recursos presentados sobre eso. Y la primera sentencia sobre ese plan general aprobado en 2014, que participó Óscar Noda apoyando ese plan general o plan supletorio, la primera sentencia que viene en contra de ellos fue en el 2018. La siguiente sentencia fue en el 2020. La siguiente fue en el 2022, que fue la que recurrió este gobierno actual. Y es lo que ha llevado a una sentencia firme donde ya no hay plan general. Por lo tanto, este alcalde ha tenido más de 8 años de gobierno para liderar un problema que sabía que le iba a venir. Se han dormido, no han hecho las gestiones y deprisa y corriendo pues han sacado esa licitación de la redacción de los nuevos pliegos para la elaboración de ese nuevo plan supletorio o plan general y lo sacó hace cuestión de 4 o 5 meses atrás. Pero y sería porque no tenían lo adjudicó este mes pasado. Y ahora dice que hay plazo de 6 meses para la elaboración y presentar a esa empresa ese nuevo plan. Ahora dice en la rueda de prensa que por casualidad ahora se da cuenta que tiene capacidad de poder incorporar un arquitecto, un ingeniero, un jurista, cuando llevamos años diciéndole que la oficina técnica está en precario, que necesita dotar de personal para ser más ágiles y trabajar en base a un reglamento, a un plan general que estaba en vigor. Afortunadamente, la noticia positiva es que dice que todo lo que se aprobó en Junta de Gobierno, la semana pasada, no queda en vigor, es decir, no queda tumbada por esta sentencia. Espero que así deseo. Pero la pregunta mía es, si, como decía Erika, si se sabía de hace mucho tiempo que esto iba a pasar, ¿por qué incluso los partidos de la oposición le dijimos hace muchos años, desde el año pasado, hace 2 años atrás, en el mandato pasado, señor alcalde, trabaje usted ya en un nuevo plan general, actualice el que tenga, aunque no lo tire la justicia, actualice el que tenemos para adaptarlo a los nuevos tiempos, porque hay nuevas demandas y hay necesidades? Pues no hicieron caso, pero bueno, igual que no hicieron caso con eso, tampoco han hecho caso con el pabellón deportivo que lleva más de 6 años construyéndose, con una licitación de 5.400.000 y a día de hoy va por casi 9 millones gastados en ese pabellón y están pidiendo a la empresa a 1 millón y pico de euros más para poder ejecutarla, una empresa que quiere ejecutarla estando en concurso de acreedores, una locura, es decir, hay una falta de liderazgo, de toma de decisiones valientes que hay que tomar por el bien del municipio. ¿Qué va a pasar con esas bolsas de suelos de las viviendas? Ahora te preguntaremos sobre las consecuencias, pero para que Tomás diga alguna cosita. No, pues eso, lo que iba a preguntar es qué consecuencias tiene incluso para la ciudadanía, para aquel que haya adquirido una licencia en base a ese plan, ¿qué va a significar? Todas las que están en trámites se paralizan y no se le dan. Los que no tienen licencia. Las que están solicitadas y están en un trámite, se paralizan. Las que se dieron, evidentemente, se dieron con un plan en vigor, no pasaría nada.
Sabemos que tenemos el problema de Costa, que el plan del plan general salió a Costa con una sentencia definitiva donde la linde cambia de 25 a 100 metros. También eso lo tenemos que reflejar ahora en ese nuevo documento. Pero lo que va a pasar, pues la incertidumbre que tenemos todos. ¿Qué va a pasar con esa bolsa de suelo que le hemos cedido al gobierno de Canarias hace casi un año y pico para la construcción de más de 136 viviendas? Él la garantiza. El alcalde dice, garantiza en rueda de prensa que la licencia ya está dada. Yo tengo mis dudas. Nosotros hemos hecho nuestras consultas y nos informan de que no hay problema. Lo vamos a registrar por sede electrónica, vamos a pedir con un documento que note esa licencia para demostrar de que efectivamente no está mintiendo el alcalde. Ojalá sea así, ¿no? ¿Qué va a pasar con la ampliación? ¿Qué va a pasar con la ampliación del centro de salud? Que se le cedió el terreno y que el alcalde reconoció que el gobierno de Canarias todavía le está pidiendo subsanación del terreno para poder después edificar eso. ¿Cómo se le va a dar esa licencia? Si se le puede dar o no. ¿Qué va a pasar con la bolsa de suelo que compró el Cabildo de Lanzarote para dotar más viviendas sociales, en este caso en el municipio en el pueblo de Uga? ¿Podrá tener licencia? ¿No podrá tener licencia? Tendrán que dar muchas explicaciones. ¿Qué va a pasar con el respiro familiar que se iba a proyectar en Playa Blanca en una bolsa de suelo? ¿Qué va a pasar con la biblioteca municipal que se iba a ubicar en Playa Blanca? ¿Qué va a pasar con el nuevo instituto que se debe ubicar y se tendría que proyectar y ubicar cediéndole terreno que aún no se le ha cedido al gobierno de Canarias Educación para plantear y plasmar y edificar un nuevo instituto en Playa Blanca y evitar esos transportes de guaguas diariamente hacia el instituto que tenemos actualmente? Hay tantas cosas que tenemos que plantearle. Eso hablamos en infraestructuras propias, públicas. Digamos, para entenderlo. Pero ¿qué va a pasar con el vecino y vecina que tiene que hacer una casa? Ayer me llamaron, precisamente después de toda la rueda de prensa y tal, porque a la gente no le queda muy claro, porque ahí yo no lo vi muy claro. Decía el alcalde que de alguna manera se podría salvar en aquellos pueblos que ahora son asentamientos rurales, con el plan del 73, eran asentamientos rurales. Y siguen siendo asentamientos rurales. Pero él decía que a través del plan insular a lo mejor había alguna escapatoria. ¿Eso puede ser? Es decir, la misma excusa de siempre del señor alcalde. Es decir, vienen otros a solucionarme lo que yo no soy capaz de solucionar. Si ya hubiese trabajado en un plan general nuevo, lo hubiese tenido ya más que avanzado y a lo mejor estábamos a las puertas de un año para aprobar ese plan y tenemos un paréntesis de un año. Pero es que ahora, por lo que nos dicen, este año podrá tardar entre 4 y 5 años para ser aprobado. Es decir, vamos a tener un paréntesis, una parálisis un vecino natural. ahora de La Breña o de Femé tiene una parcela con los metros que antes permitía el plan supletorio, no puede hacer nada. No puede construir. Ahora mismo no podrá tener una licencia. Es más, pero es igual, con el plan general aprobado en el 2014 fue una trampa hacia los vecinos. Ellos decían que venía a dar cobertura para que un vecino pudiera construir. Mentira, falso. Metieron a muchos vecinos en unidades de actuación y en planes parciales. Es decir, vecinos que tienen un terreno de 1000 metros, pero hay 10 vecinos alrededor, hasta que no se urbanice, nadie podrá construir. Y eso es inviable, nadie. Es decir, hubo un bloqueo absoluto. Lo que debería haber hecho el ayuntamiento es urbanizar y que permitan que después puedan poder construir a aquellos vecinos y vecinas que quieran seguir viviendo o aquellos jóvenes que no se quieren ir de su municipio donde nació y quieran poner una casa. Pero ahora mismo no tienen esa herramienta técnica, jurídica, y es un grave problema. Y yo digo, insisto, el plan general que aprobó doña Gladys Acuña en su momento, y lo dije en su momento y lo sigo afirmando, solo tuvo una clara intención: un plan general deprisa y corriendo, aunque tuviese los problemas que tuviese, donde no tenía informes que eran preceptivos y vinculantes, que lo dice la sentencia, tanto de medio ambiente del Cabildo como de carreteras del Cabildo. Es decir, se saltaron todos esos parámetros y se hizo de una manera muy clara, con una intención muy clara, de intentar legalizar todos los hoteles que estaban de manera irregular, y que eso conllevaba a que iba a ser una entrada de dinero importante al municipio y con ese dinero poder seguir gestionando y mejorando. Pero dejó ese plan en total abandono al Golfo, a la Playa Quemada y a los pueblos que estábamos hablando, porque los metieron a casi todos en unidades de actuación. Don Juan Monzón, en este caso consejero de Deporte del Cabildo de Lanzarote y también concejal en la oposición en Yaiza, muchas gracias, del Partido Popular. Gracias. Hasta otra ocasión, nos tenemos que ir. Erika Cerdeña, hasta mañana. También Tomás, y nosotros regresamos mañana a la misma hora. Buenas tardes.